La conferencia. La conferencia es considerada un tipo de exposición oral, impartida por especialistas sobre un tema específico dirigido al público. Este género oral posee un enfoque dialéctico, que se da al final por medio de una sesión de preguntas y respuestas. Parte de la conferencia. La introducción. Se define el objetivo de la conferencia, el objeto de estudio, sus límites, las aportaciones, la hipótesis y la importancia del tema. El desarrollo es la parte esencial de la conferencia, la que comprende toda la información relevante que el conferencista quiere transmitir a su público. Las conclusiones. Se generalizan las ideas fundamentales, es decir, se hace una especie de resumen y se busca dar fin al tema expuesto. Pasos para la elaboración de la conferencia. Seleccionar el tema. Se debe elegir el tema y definir en forma clara el objetivo. Determinar el propósito. Aquí se debe tener en cuenta al público al que va dirigida. Definir etapa de desarrollo. Aquí se debe elegir el modo en que se abordará el tema y se necesitará algún medio auxiliar como el PowerPoint, por ejemplo. Introducción y conclusión. Se debe redactar. Título. Se debe elegir un título llamativo y significativo. Elaborar preguntas y respuestas. Se deben anticipar las posibles preguntas y respuestas. A continuación veremos el documental completo. Todos sentimos un poco de temor cuando nos disponemos a hablar en público. El saber que seremos el blanco de todas las miradas y que todos estarán atentos a lo que digamos puede ponernos muy nerviosos. Ese nerviosismo que sufrimos también podría llevarnos a pensar que la exposición pública de un tema debería ser responsabilidad exclusiva de los profesores o de expositores profesionales. Sin embargo, pensemos en que esos expositores o conferencistas a los que tanto admiramos no están a salvo de sufrir algún tropezón de vez en cuando. Ante esto, vale la pena que nos preguntemos, ¿por qué es importante para el alumno la exposición oral de temas ante un grupo de personas? Porque ella constituye la forma de expresión más habitual y efectiva para transmitir información. De hecho, los maestros recurren a esta expresión cotidianamente para presentar los diferentes temas escolares de estudio. Realizas una exposición oral o conferencia cuando frente a una persona o grupo presentas un tema, lo desarrollas y explicas, y cuando expresas tus opiniones en forma oral. El expositor es la persona que habla sobre el tema específico. Esta persona debe tener los conocimientos, las habilidades para transmitirlos y la sensibilidad para animar a su público a que lo escuche. Y llegado el momento, a preguntar acerca del tema expuesto. Todo esto se lleva a cabo gracias a la intención y el cuidado que el expositor tiene de transmitir sus conocimientos e ideas. Debe tenerse un cuidado especial en la preparación del tema asignado o elegido. Si preparamos bien nuestro tema, la exposición resultará mucho mejor. Para preparar nuestra exposición, necesitamos recorrer los siguientes pasos. Definir con claridad el tema que se expondrá. Proponemos como ejemplo 2 temas: los deportes acuáticos y el mundo maya. Una vez definido el tema, hay que localizar la información pertinente en diferentes fuentes de consulta, que pueden ser enciclopedias, diccionarios, libros escolares o especializados, periódicos, revistas, internet y videos, entre otros. En el esquema se fijan previamente los puntos que se expondrán y el orden que se seguirá durante la intervención oral. Este esquema debe contener el título del tema, los subtítulos y subtemas que la componen, y en el orden debido todos los puntos que se abordarán. También deben de ir los datos importantes como definiciones, nombres de personajes, fechas, etc. Es muy importante que el esquema sea claro y conciso, es decir, que exponga únicamente los puntos principales y que no incluya demasiada información. Es necesario que elabores un guión y que lo lleves a la mano. En él incluirás el esquema, los conceptos principales que se abordarán, definiciones y esos pequeños grandes detalles que deseas recordar. Una vez ante el público,
es importante que cuides tu presentación personal, la actitud que adoptes ante el auditorio y la forma en cómo te expreses. Al empezar tu exposición, debes saludar a los asistentes, especialmente si hay invitados externos al grupo. También hay que presentar de manera general el tema que abordarás y una breve introducción. Después iniciarás el desarrollo del tema. Puedes utilizar algún recurso que atrape la atención del auditorio. Para ello puede ser útil un objeto, una pregunta o una anécdota. Para apoyar tu presentación, puedes utilizar diversos materiales como láminas, mapas, fotografías, plantas o animales. Nunca debes perder el contacto visual con el público, pues si no expones oralmente y por el contrario te pones a leer grandes párrafos, el auditorio se distraerá o terminará aburriéndose. Al terminar el desarrollo de tu conferencia, deberás ofrecer una conclusión general sobre el tema expuesto. Una vez que se termina la conferencia, es usual que se tenga una sesión de preguntas y respuestas. Si no conocemos alguna respuesta, se puede decir que se investigará más tarde. Más vale reconocer que no sabemos que inventar cualquier respuesta. Aquí se debe elegir el modo en que se abordará el tema y se necesitará algún medio auxiliar como el PowerPoint, por ejemplo. Introducción-conclusión. Se debe redactar. Título. Se debe elegir un título llamativo y significativo. Elaborar preguntas y respuestas. Se deben anticipar las posibles preguntas y respuestas. A continuación veremos el documental completo. Todos sentimos un poco de temor cuando nos disponemos a hablar en público. El saber que seremos el blanco de todas las miradas y que todos estarán atentos a lo que digamos puede ponernos muy nerviosos. Ese nerviosismo que sufrimos también podría llevarnos a pensar que la exposición pública de un tema debería ser responsabilidad exclusiva de los profesores o de expositores profesionales. Sin embargo, pensemos en que esos expositores o conferencistas a los que tanto admiramos no están a salvo de sufrir algún tropezón de vez en cuando. Ante esto, vale la pena que nos preguntemos, ¿por qué es importante para el alumno la exposición oral de temas ante un grupo de personas? Porque ella constituye la forma de expresión más habitual y efectiva para transmitir información. De hecho, los maestros recurren a esta expresión cotidianamente para presentar los diferentes temas escolares de estudio. Realizas una exposición oral o conferencia cuando frente a una persona o grupo presentas un tema, lo desarrollas y explicas, y cuando expresas tus opiniones en forma oral. El expositor es la persona que habla sobre el tema específico. Esta persona debe tener los conocimientos, las habilidades para transmitirlos y la sensibilidad para animar a su público a que lo escuche. Y llegado el momento, a preguntar acerca del tema expuesto. Todo esto se lleva a cabo gracias a la intención y el cuidado que el expositor tiene de transmitir sus conocimientos e ideas. Debe tenerse un cuidado especial en la preparación del tema asignado o elegido. Si preparamos bien nuestro tema, la exposición resultará mucho mejor. Para preparar nuestra exposición, necesitamos recorrer los siguientes pasos. Definir con claridad el tema que se expondrá. Proponemos como ejemplo 2 temas: los deportes acuáticos y el mundo maya. Una vez definido el tema, hay que localizar la información pertinente en diferentes fuentes de consulta, que pueden ser enciclopedias, diccionarios, libros escolares o especializados, periódicos, revistas, internet y videos, entre otros. En el esquema se fijan previamente los puntos que se expondrán y el orden que se seguirá durante la intervención oral.
Este esquema debe contener el título del tema, los subtítulos y subtemas que la componen, y en el orden debido todos los puntos que se abordarán. También deben de ir los datos importantes como definiciones, nombres de personajes, fechas, etc. Es muy importante que el esquema sea claro y conciso, es decir, que exponga únicamente los puntos principales y que no incluya demasiada información. Es necesario que elabores un guión y que lo lleves a la mano. En él incluirás el esquema, los conceptos principales que se abordarán, definiciones y esos pequeños grandes detalles que deseas recordar. Una vez ante el público, es importante que cuides tu presentación personal, la actitud que adoptes ante el auditorio y la forma en cómo te expreses. Al empezar tu exposición, debes saludar a los asistentes, especialmente si hay invitados. La conferencia. La conferencia es considerada un tipo de exposición oral, impartida por especialistas sobre un tema específico dirigido al público. Este género oral posee un enfoque dialéctico, que se da al final por medio de una sesión de preguntas y respuestas. Parte de la conferencia. La introducción. Se define el objetivo de la conferencia, el objeto de estudio, sus límites, las aportaciones, la hipótesis y la importancia del tema. El desarrollo es la parte esencial de la conferencia, ya que comprende toda la información relevante que el conferencista quiere transmitir a su público. Las conclusiones. Se generalizan las ideas fundamentales, es decir, se hace una especie de resumen y se busca dar fin al tema expuesto. Pasos para la elaboración de la conferencia. Seleccionar el tema. Se debe elegir el tema y definir en forma clara el objetivo. Determinar el propósito. Aquí se debe tener en cuenta al público al que va dirigida. Definir etapa de desarrollo.